Hay una canción muy famosa que le dio el nombre al último álbum de la agrupación antes de que se separaran. Se llama Multiviral. En esta canción colaboran varios artistas, entre ellos Eduardo Cabra, que su Instagram es como Metiendo Cabras. Es el hermano de René Pérez, el rapero que hoy se llama Residente. También está Camilla Yourán, una artista árabe nacida en Israel. También está Tom Morello, para mí uno de los mejores guitarristas del mundo. El hombre tocaba en Rage Against the Machine. Y sorpresivamente un hombre que está dando mucho de qué hablar, que se llama Julian Assange. Es que la CIA es totalmente inútil. Es una organización extremadamente incompetente. ¿Qué hacía este man participando en una canción de Calle 13? Hay unos datos interesantes sobre esta colaboración. Por ejemplo, la grabación la hicieron en territorio palestino. En el video usan un material visual basado en un proyecto de un artista colombiano llamado César López, quien convierte armas en instrumentos musicales. Suenan unas líneas de Assange hablando sobre la propaganda, las mentiras y las verdades. Multiviral es una crítica a los medios de comunicación y a su manipulación de la información. Tira contra la censura y expone directa e indirectamente conflictos geopolíticos y movimientos sociales. Póngale cuidado a estas líneas que dice Julian Assange en la canción de Multiviral que le estoy contando. Vivimos en un mundo hecho por tu propaganda. Tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos contra ti. De El Cairo a Quito se está formando un mundo nuevo. El poder de las personas armadas con la verdad. Assange fue el creador de Wikileaks, un medio de comunicación que empezó en el 2006. El caso es que Assange se metió en serios problemas por filtrar información clasificada en esta plataforma. Por ejemplo, publicó unos 400.000 reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 reportes sobre el conflicto de Afganistán, filtró videos militares clasificados, imágenes de operaciones en zonas de combate y mucha información sensible que implicaba directamente a Estados Unidos y a sus temas geopolíticos. El hombre publicó esto para que lo viera cualquier persona, cualquier mortal. Pero este material sensible que publicó Assange a través de Wikileaks no fue solamente respecto a los gringos. Se resalta el problema con Estados Unidos porque fue ese gobierno el que lo acusó de espionaje y le pidieron su extradición. También divulgó información sobre asuntos de Cuba, sobre nuestro conflicto armado colombiano. Hoy Wikileaks reveló que una semana antes de la legendaria operación, el embajador William Brownfield le informó a Estados Unidos sobre las intenciones del guerrillero. Espionaje a 3 presidentes de Francia, mejor dicho, se metió en muchos problemas internacionales que implican a grupos terroristas, a empresas y corrupción de gobiernos. El 24 de junio de 2024, Julian Assange logró su libertad. ¿Quién es este man? ¿De qué lo acusan? Assange nació en Australia, tiene 52 años. Recuerdo que hace unos años atrás vi una película que le hicieron a él que se llama El Quinto Poder. Ahí cuentan la historia sobre cómo surgió Wikileaks. Perfilan un poco a este personaje que lleva años siendo mediático. Resulta que Assange es un tipo muy inteligente. Desde joven fue programador y se convirtió en un talentoso hacker. Hacía hacktivismo, accediendo a computadoras de universidades, de telecomunicaciones y de diferentes empresas. Estudió física y matemáticas y escribió un bestseller titulado Cypherpunks, la libertad y el futuro de Internet. Allí expone que Internet se ha convertido en un peligro para la civilización porque los estados son el mayor aparato de espionaje y vigilancia a los ciudadanos. Entonces para Assange solo existe una herramienta para que tengamos libertad: tener todos los conocimientos de cómo está organizado todo el sistema de control estatal y usar el Internet para hacerle frente a ese control con denuncias y sin censura. Esta ideología a Assange se le convirtió en un problema para su vida. Y también Assange fue un problema para muchos estados, principalmente para Estados Unidos. En 2006 creó y dirigió Wikileaks. Es esta plataforma que aún sigue vigente. Este sitio web dice que ha publicado más de 100 millones de documentos y análisis asociados a guerra, espionaje y corrupción. Y se hicieron famosos por este video que les voy a presentar. Lo filtraron en el 2010. El video dura 39 minutos y se grabó desde un helicóptero militar de Estados Unidos, en el que muestran la matanza a más de una docena de civiles en Irak, entre ellos 2 periodistas.
Wikileaks también filtró cientos de documentos sobre una prisión estadounidense, ubicada en la base militar de Guantánamo, donde demuestran abusos a los derechos humanos con sospechosos que tenían bajo custodia. Por ejemplo, entre los documentos, un hombre bajo tortura confesó que miembros de Al-Qaeda habían contactado a Saddam Hussein para negociar la adquisición de armas biológicas y de destrucción masiva, un argumento usado por el expresidente George Bush para invadir Irak. La plataforma también expuso que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había espiado entre 2006 a 2012 a 3 presidentes de Francia, que son estos. Pero no fueron los únicos, la misma agencia también había espiado a los gobiernos de Japón, de Alemania y de Italia. Y otra filtración que se recuerda fue la publicación de más de 44.000 correos de Hillary Clinton en plenas elecciones presidenciales de Estados Unidos, las que ganó Donald Trump. Y en este mapa que les voy a mostrar, Wikileaks filtró a la prensa internacional una colección de más de 200.000 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense con sus embajadas por todo el mundo. Se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Resulta que este mapa evidencia todos los países del mundo que se vieron afectados por las filtraciones de documentos secretos y confidenciales que hizo Wikileaks. Básicamente este es el listado. Yo me pregunto, ¿se podría decir que Julian Assange desestabilizó a todo el planeta a punta de información? Por todo esto que pasó con la plataforma hubo censuras gubernamentales, cancelaciones de servicios y ataques cibernéticos a Wikileaks. Volviendo a Assange, antes de que lo metieran preso, estuvo viajando mucho, se decía que vivía en los aeropuertos. El caso es que se la pasaba trabajando. En el 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo político. Recuerde que en aquella época el presidente de Ecuador era Rafael Correa. Correa le dio apoyo basado en la defensa de los derechos humanos, ya que argumentaba que la vida de Assange peligraba en Estados Unidos porque estaban pidiendo su extradición y también su pena de muerte. Pero resulta que Correa terminó su mandato como presidente y en 2019 Lenín Moreno deja de darle asilo a Assange y también le retira la nacionalidad ecuatoriana que le habían otorgado en 2017. Anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Entonces ese mismo año, en 2019, fue oficialmente capturado en la embajada de Ecuador en Londres, luego de que Ecuador le retirara el asilo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lo calificó de ser un hacker miserable y mal creado, y la policía británica anunció ese mismo día su arresto. Ya en junio de 2022, el gobierno británico anunció la firma para su extradición a los Estados Unidos, pero en 2024 sus abogados presentaron un último recurso para evitar esa extradición. Luego el Tribunal Superior de Londres decidió que Assange pudiera apelar contra esa extradición que ha venido evitando mucho tiempo. Y a la fecha, en este 2024, Assange llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, cual fue declararse culpable de espionaje y aceptar una pena de 62 meses de cárcel a cambio de no ser extraditado. Pero resulta que no tendrá que cumplir la pena, ya que se le va a reconocer el tiempo en el que fue encarcelado en Reino Unido.